Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias que intentamos mirar justamente hacia el futuro, pero que nos anclan de manera inevitable al presente y muchas veces, muchas más de las que deseamos, también nos obligan a mirar al pasado. Una coyuntura que no demuestra una salida, ¿no? La vida doméstica de cada uno de nosotros está indiscutiblemente peor que hace 3 meses. Probablemente en un tobogán que tiene más de 3 meses y eso es lo que explica, entre otras cosas, el resultado electoral de cambio de gobierno. Pero me cuesta creer que haya alguien hoy que en su casa esté mirando y diga, che, yo estoy mejor que antes. Y eso es una tragedia, ya no por esta competencia de a ver quién gana la discusión en un café, sino porque no nos merecemos vivir mal. Y sobre todo porque de los que vivimos mal, los más pobres son siempre los que viven peor. Vamos a intentar hablar de todo esto, aunque a veces no sea tan agradable, aunque no seamos un reality show ni un partido de fútbol. Vamos a intentar hablar de esto porque debemos hablar de esto. ¿Cuándo? En un ratito nada más. Compartimos con ustedes nuestros anunciantes y ahí sí, empezamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y en esta bendita manía de pensar, vamos a robarle una frase al querido García Márquez, convocamos, como nos gusta y solemos hacer habitualmente, a Juan Luis Borg. Gracias, Juan Luis, por venir. Gracias, Diego, por la invitación. Es un placer realmente conversar con vos, como lo es con el querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, y un hombre que estaba inquieto el domingo, pero hoy está como más... Sí, bueno, las cosas pasan y por suerte por un buen carril. Esperemos que eso se transforme en un bienestar hacia futuro. Lo mismo que estamos esperando con el país en algún momento, ¿no? Si todo fuera tan sencillo como tener ilusiones y que las ilusiones se cumplan, ni nosotros estaríamos trabajando acá o no tendríamos de qué hablar. Pero tristemente entramos en tema y en clima también. Hay una sensación como de... Juan Luis, yo la defino, hablábamos la semana pasada, Walter, de esto. Hay como una nube, ¿viste? Una niebla que parece que no... Esa famosa luz no se la estaría viendo. Sí, uno nota básicamente una mezcla de desconcierto, incertidumbre, que están dados por factores que son a veces que van para un lado y otros para otro. O sea, sin duda la economía está presentando algunos números buenos y enormes dudas en áreas económicas y básicamente en lo político. Es decir, en saber cuál es el camino que vamos a emprender. Claramente estamos lejos de lo primero que se aspira, que es un programa de estabilización. Estamos en un camino de descenso de la inflación, básicamente con golpes importantes, mensuales de descenso, producto de un ajuste a lo Herman González, te diría. Herman González era para los que no se acuerdan, sí. Era un contador que fue designado a ministro de Economía y lo que hizo fue cortar el gasto público de forma a los hachazos. No, sí, no tenía una motosierra, pero lo hizo a los hachazos. 90. Duró unos meses, frenó la hiperinflación, por lo cual estaremos eternamente agradecidos, la hiperinflación de enero-febrero de 1990.
Acá tenemos un proceso que está, digamos, frenando el proceso al que probablemente íbamos, digamos, nosotros, hacia una hiper o algo muy parecido. En el fondo, si es 300 o 500 o 1000, bueno, es una tragedia si es 1000, pero digamos, era un proceso hiperinflacionario. Estamos en etapas de descenso, pero todavía estamos un poco lejos de ver, por un lado, la estabilización de la economía, cuando se produce, y cuál es un poco la salida de todo esto en términos de lo que es relevante más allá de la macro, que es las grandes reformas que necesita la economía argentina para volver a crecer. Porque todos sabemos que la economía va a caer en el corto plazo, sí, y todos esperamos que rebote. Después, entonces esperamos esa V corta. Y esperamos que la V corta no sea muy profunda y que la salida sea rápida. Pero bueno, puesto el conjunto empresario a ver la situación hoy, tienen una situación de corto plazo que es, permitidme la expresión, se la bancan en el sentido de la contracción de la actividad, en parte porque algunos costos de ellos están bajando muy fuertemente, que son los costos laborales, claro, o sea, lo está pagando el salario, básicamente, y en parte porque esperan una reactivación en algún momento, y uno no puede despedir gente si yo voy a tener actividad en unos meses, con lo cual hay una situación de incertidumbre, de dudas, de cómo sigue esto, porque la política tiene estas cuestiones tan terribles como que la gente se pelea, el presidente y los gobernadores se pelean porque estoy discutiendo $1 millón en el subsidio al transporte en una provincia grande. Vos fijate, $1 millón te estoy discutiendo, o sea, para una provincia grande es ridículo, sí, que estés discutiendo esto. E inclusive que se esté discutiendo el tema como se está discutiendo el tema de en fin, las deudas, sí, que se cobran por coparticipación, porque vos tenés muchos mecanismos de financiamiento o de arreglos que podés tener, que pueden ser una forma de un diseño para que todas las provincias que quieren acogerse a alguna salida rápida de esa situación de deuda, en que entraron el año pasado, básicamente por apoyar al gobierno de turno, porque así fue la cosa, sí, bueno, hoy los que tienen que pagar eso, que son los nuevos gobernadores, bueno, que tengan un espacio tomando deuda cuando les corresponda, cuando puedan hacerlo en el sector privado, inclusive canjeando deuda en pesos, que es muy cara, por deuda en dólares eventualmente, si es que ellos creen que pueden hacer un cambio de monedas y resolver el tema. O sea, sin embargo, hay una discusión planteada que es Putin-Zelensky. No es una discusión entre, digamos, bueno, los que están conduciendo la Argentina. Sí. Hablaba Juan Luis de la B, mientras no sea una eterna W, ¿no? Porque esa es la... No, bueno, sí, siempre puede haber una caída, recuperación y nueva caída, ¿no? Sí. Eso. Bueno. Sí, me quedé pensando en lo que mencionabas de la disputa política, que ahora, por ejemplo, el caso Chubut entró en la etapa judicial, ¿no? Con Chubut con un fallo a su favor, el gobierno apelando y tratando de llegar a la Corte para volver con la instancia de retención de coparticipación si no se pagan las deudas. Bueno, esa pulseada que el propio Fondo Monetario vio en su visita de Guita Gópinat a la Argentina y que dejó ese interrogante de cómo puede llegar a ser sustentable un plan de gobierno hacia adelante si por un lado el ajuste es tan brutal que tiene ese costo social que estamos viendo y por el otro no conseguís respaldo político para avanzar en esas reformas que señalabas, ¿no? Sí, hablemos, el ajuste tiene costo siempre. A ver, claro, es decir, Massa te dejó la pelotita picando, sí, con 211 anual en diciembre, pero vos sabías que si la inflación seguía no ya al 25 ni al 20, sino si seguía al 15, igual ibas al 250, muy cerca del 300. O sea, vos venís con un arrastre que es dramático. Y lo discutible es que vos, en lugar de encontrar una solución, estés encontrándole piedras, le estés tirando piedras. Conflictos. Entonces, no hay duda que el gobierno de Chubut puede solicitar una cautelar. Sí. No hay duda que el gobierno tiene que responder eso porque el contrato dice que si vos no pagás, yo te descuento la coparticipación. Eso es lo que dice el contrato. Entonces, no vas a renunciar al contrato que vos tenés porque eso sería un delito de parte del presidente y del ministro de Economía. Entonces, está claro que van a seguir esos escarceos, pero al mismo tiempo vos tendrías que tener ya la discusión de, bueno, ¿cómo resolvés el problema? Y lo deberías resolver hoy, no mañana.
hay muchas formas. Si nosotros que estamos tres sentados acá podemos pensar formas, imagínate lo que puede hacer el gobernador y el ministro de Economía. No, porque la pregunta en el fondo es si con esta discusión política que la vez que va creciendo, hay posibilidad de llevar adelante un plan de gobierno que genere esa B corta, o te puede llegar a jugar tan en contra de la conflictividad política que te impida ese rebote y ese crecimiento, ¿no? Y lo que vos ves hoy es que, fíjate los datos del mercado. Los datos del mercado es, vos tenés plena confianza en que esto va a andar bien, y no, porque en estos últimos días vos viste el riesgo país, que rebotó y se fue para arriba. Es decir, vos lo que deberías tener es un colapso del riesgo país. ¿Y qué es un colapso? Una caída en el sentido de que, bueno, yo tengo confianza que no va a haber problemas. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra con varios meses, por supuesto, de superávit fiscal, eso lo necesitas, pero también se logra con indicadores claros hacia dónde vas y cómo vas resolviendo los problemas a medida que pasa el tiempo. Es decir, no solamente se trata de ver si apruebo la ley ómnibus o si me bajan el DNU. No, eso es un todo o nada, es una discusión. Parte del DNU está funcionando, hasta que alguno lo baje, veremos con las cosas. ¿Qué es lo que te dice el mercado? Que es lo que nosotros podemos ver en el cortísimo plazo. Es decir, bueno, primero, no te creo demasiado, hoy está subiendo el riesgo, rebotando fuerte, y por otro lado vienen fondos de inversión. Argentina tiene poca deuda, no tiene mucha deuda, tiene poca deuda, con lo cual es una oportunidad para que muchos vengan a invertir. ¿Y vos ves mucha inversión? No. Bueno, ok. Entonces, si no ves nada, es que todo el mundo está haciendo el típico wait and see. Claro. O sea, esperar y ver. Mientras vos estás en el esperar y ver, digamos, no tenés ni siquiera la situación que mencionaba el barón Rothschild, que hay que invertir cuando hay sangre en las calles, ¿viste? Sí. Ese tipo de comentarios. Bueno, no hay sangre en las calles. Bueno, ok, estoy exagerando, pero quiero decir, en esa acepción no están decididos a invertir. Quiere decir que la duda es importante. Y eso es parte de la sensación que vos mencionabas al comienzo de desconfianza que hay de hacia dónde vamos, y si se van a poder hacer las cosas que están prometidas, las reformas, si vas a poder estabilizar la economía y si además de estabilizar vas a hacer las reformas que son necesarias para que cuando vos estabilices puedas crecer, porque no te olvides que si esta economía va con 0 de inflación, con estas normas laborales, con estas normas de la economía, las empresas quiebran directamente. Es lo que pasó en los 90, te recuerdo. Digamos, una economía con baja inflación, pero necesitaba mucha reforma para volver a crecer. Bueno, eso todavía no estaba completo en los 90, mucho menos ahora. Yo entiendo que hay un mundo moderno que tiene sus reglas. A mí algunas no me gustan, pero también tengo 53 años, estoy empezando a creer que a veces las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran. Pero lo que yo noto, Juan Luis, y quería preguntarte tu opinión, es que hay mucho análisis pensando en esa franja que son las que tienen la manija, digamos, el famoso poder real, que es un grupo muy reducido de personas. No voy a hacer juicio de valor sobre ellas. Lo que digo es que después hay una inmensa mayoría. Cuando el presidente dice los voy a ahogar, los voy a asfixiar, los voy a apretar, los voy a recortar, en realidad lo que le está diciendo a ese empleado público, esa maestra, ese policía, ese tipo que tiene una cooperativa que corta el pasto en la municipalidad de Quemú, le está diciendo a ese que lo va a recortar. O si no se lo dice, es ese el primero que va a sentir, porque el gobernador, lo hablábamos la semana pasada, el gobernador cualquiera, el gobernador va a seguir en su auto, en su casa, en su salario, y se va a ir a su casa y tendrá una carrera política más o menos brillante de acuerdo a la lotería de la vida. Pero el trabajador... Sí, yo tengo ahí mi duda, la duda siguiente, digamos, lo que hace el gobierno es tratar de licuar el gasto público, licuar las deudas del Estado, básicamente, y reducir la cantidad de pesos en la economía para normalizar la situación de exceso de pesos que el gobierno anterior dejó. O sea, dejó una cantidad de pesos excedentes que te generaba básicamente la inflación. Esa licuación
digamos, no es lo mismo que una reducción direccionada del gasto. Eso está claro. Pero, Si Juan vos- Luis, esos sí. pesos que no están son los pesos que me faltan a mí. Me faltan a todos, sí, sí. Bueno, sí, a eso iba yo. Pará, y como hablamos siempre con Walter, problema de ricos, porque nosotros, creo, los tres estamos todavía en un segmento Sí. El más o menos razonable. El tema es que, digamos, cuando te sobran pesos, vos llegaste a tener tasas de inflación. Te recuerdo que el último mes del amigo Massa estábamos en 15% de inflación, y meses antes también. Es decir, con tasas de inflación por arriba del 1% mensual, Sí, ya es vos una estás en el horno del 1% mensual. Así que, digamos, recordemos que empezó el año pasado con 5 y pico de inflación, 6% de inflación, y terminó en noviembre en 15%. O sea, digamos, vos tenías un episodio inflacionario fuerte y eso es lo que te quema el salario. Yo también tengo una jubilación. Me han recortado más de 40% en los últimos años. Es decir, lo que quiero decirte es, a todo el mundo se le está recortando. Por supuesto, el que tiene una jubilación más alta está mejor que el que tiene una jubilación más baja, pero digamos, y lo mismo el que tiene un salario más alto que un salario más bajo. Todo el mundo está experimentando este recorte. Así como los asalariados, los jubilados están experimentando esto, están experimentando el hecho de que vos tenías que eliminar un sobrante que generaste en los últimos años, un exceso de pesos en la economía, money hoarding, digamos, y ese exceso de pesos tenés que eliminarlo para llegar a una tasa de inflación más moderada. Eso, digamos, sería mucho mejor si uno pudiera decir direcciono el control del gasto sobre tal cosa, tal otra, que en lugar de hacerlo licuando. Es decir, tengo 20% de inflación, los salarios suben 5%, bueno, te comí 15%. Y aparte ya vimos la licuadora lo que es, ¿no? Licúa Sí, todo, la además. licuadora todo. Ahora, más allá de eso, vos tenés que dar una señal hacia adelante, digamos, de que vos vas coordinando las cosas para que finalmente, en el mes de junio, la inflación no sea del 10, sino que sea del 5, llamémosle. Y si es del 5, muchos se van a dar cuenta que, bueno, por ahí ya no estoy perdiendo ese mes. Por ahí estoy ganando un puntito. Y entonces en el segundo semestre puedo mejorar. Entonces, algunos van a aguantar, pueden aguantar. Ahora, ese escenario, que es el que debería definir un plan de estabilización, típicamente está en el aire. No está definido. Y eso es lo que, de alguna forma, entre eso, la falta de reformas profundas, porque no tenés la base política para aprobarlas, la pelea constante, te genera un clima de duda. Yo no estoy diciendo que no sea una estrategia que eventualmente le funcione, porque no tengo la menor idea, digamos, no lo sé. Por ahí tiene una chance de funcionar el 10% contra el 90% de que no, pero el 10% funciona, es un cisne, digamos, que se da. O no funciona. Y si no funciona, vos te quedaste con una gran licuación, con un empobrecimiento, probablemente con inflación mucho menor, finalmente, Sí, con claro. inflación mucho menor, pero sin la posibilidad de que esto sea una V, sino que sea una U o una cosa que se desarrolla mucho más lentamente. Y vos necesitas que esto salga en V. Eso es lo que vos necesitas. Walter. ¿Y cómo juega en las expectativas este discurso de, bueno, en tanto poco tiempo podemos avanzar en la salida del cepo, la unificación cambiaria, volver a jugar con el tema de la dolarización en un futuro no muy lejano? ¿Cómo juega en las expectativas respecto de la recuperación o no de la economía? Hay cosas que juegan a favor y cosas que te juegan aumentando la incertidumbre. Sí. Es decir, claramente claramente reducir la brecha es un mecanismo por el cual vos estás alineando ciertas situaciones, ciertos precios, y eso mejora la posición, digamos, básicamente exportadora de la Argentina. De modo tal que una reducción de la brecha es un hecho positivo que se ha venido dando, y la pregunta es si lo podés sostener, sobre todo con un proceso de atraso cambiario que está empezando a verse que vos no podés sostener en el tiempo, a menos que la tasa de inflación colapse. Claro. A menos que la tasa. Podría sostenerse si colapsa la tasa de inflación. Ahora, eso es en relación con la brecha cambiaria y ir eliminando el cepo, etc. El cepo tiene otras cosas.
Vayamos a otras cosas, como el tema de... el presidente ha oscilado entre dolarización y competencia de monedas, porque ha hablado de competencia de monedas en los últimos días. Ha hablado también de dolarización. Dolarización no te resuelve nada si vos no te pusiste de acuerdo con las provincias, si no tenés... Lo que Argentina tiene 30 años de demora, que es la Constitución de 1994 establece que tenés que tener una reforma de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y te da un año. Bueno, llevamos 29 años de demora en esto. ¿No? Esto es responsabilidad de quién. Y si me permitís una expresión, de la política argentina. Ahora, yo qué sé, cuando estoy hablando de la política, estoy hablando de toda la política. Estoy hablando de los que estuvieron en el poder, básicamente, porque son más de los que no estuvieron en el poder. Pero digamos, es una discusión que requiere la coordinación de todos. Sí. Es decir, no es que yo te prepoteo a vos y te digo vos vas a dame esto, hacer esto. Bueno, tenés que llegar a un acuerdo. Es un consenso que tiene que haber. Nuestra Constitución está basada también en lo que son las constituciones liberales de Occidente, de Estados Unidos, pero no tiene las normas estrictas que tienen esas constituciones y permiten las cosas que permitimos en la Argentina, como esta, de violar la Constitución y todo sigue igual. Nadie demanda que no se avanzó en esa reforma con el tema de la Constitución. Entonces, hoy, ni Dios ni la patria. Entre las cosas que se discuten, yo te diría, la reducción de la brecha, eso es positivo, eso es una buena señal. Hablar de dolarización es hablar de un tema que no resuelve los problemas, que no va a fijar la estabilidad en el tiempo. Es decir, hay muchas cosas que generan incertidumbre, cuando en realidad deberías estar hablando de a uno en los temas que querés avanzar. ¿Querés eliminar fondos fiduciarios? Bueno, tenés que eliminar fondos fiduciarios, tenés que decir cuáles, tenés que ver cuáles tenés que eliminar, cuáles tenés que sostener y reformar en su funcionamiento para que no se roben la plata, básicamente. Porque un fondo fiduciario que gasta todo en gasto corriente en lugar de gasto capital, ¿para qué lo armaste el fondo ese? Para contratar los ñoquis que son amigos tuyos. Claro. Bueno, obviamente en ese caso podés tener la solución de pegarle un tiro, es decir, de cerrarlo, o la solución de reformarlo. No lo podés reformar porque la Argentina es un país diferente, es un país distinto. Bueno, eso es una historia que no te la creo. Los japoneses no son diferentes porque tienen los ojos rasgados. Son diferentes porque tienen instituciones políticas que llevan adelante. Los alemanes, los europeos, etc. Sí, me quedé pensando, sí. Quería preguntarte, y yo insisto siempre con esto, ¿podrá ser el termómetro y el humor social un indicador también en la mesa al momento de orejear las cartas que tiene el gobierno? Porque no me parece un jugador menor la presión social. ¿El gobierno tendrá capacidad, querrá soportar esa presión social o la pasará de largo? Bueno, no lo sé, digamos, lo que tenemos hoy en día es una cantidad de gente que, una parte de la población, claramente está hastiada de lo que fue la política hasta aquí y de lo que hizo, de lo que produjo la política. Por eso ganó Milei. Bueno, ganó Milei básicamente, probablemente por esas razones. Sí. Entonces, vos tenés eso. Ahora, digamos, actuar prescindiendo de lo que está ocurriendo en la gente, de lo que la gente percibe, es como volverse dictador romano, ese que llegaba cada tantos años, cada tanto tiempo, sí, que era necesario nombrar a alguien y que resolviera los problemas en nombre de los demás. Los argentinos suelen pedir siempre un dictador, disculpen la expresión, pero en realidad suelen pedir a alguien, un papá que les resuelva los problemas. Y los papás son los presidentes de turno, que son papás que resuelven problemas en forma a veces no del todo consensuada, llamémosle. Milei no es el primero. Perdón, pero si creemos que Milei es el primero, piensen en Kirchner, piensen en Menem. Es decir, piensen un poco en los presidentes que hemos tenido y van a ver que uno necesita un presidente, bueno, obviamente un presidente como De la Rúa era un presidente débil, no era el papá que se buscaba. Era la alternativa a Menem, en todo caso. Pero piensen ustedes que
siempre el argentino parece elegir algo disruptivo. Bueno, recuerden ustedes que entre Angelós y Menem había toda una posición más democrática, si ustedes quieren, frente a a alguien que estaba diciendo que iba a entrar a sangre y fuego en las Malvinas para conseguirla. Y luego lo que hizo fue llegar a un acuerdo con quien fuere. El argentino pide esto. Yo no digo que lo estemos pidiendo nosotros, digo, los argentinos han votado esto. Y lo han votado antes ya. Así que esto no es novedoso. No es necesario que Trump se fije en la Argentina para ver que esto es diferente. No, no. Esto no es diferente. Es un cambio que se está pidiendo a alguien que modifique, que nos saque de la situación de una forma drástica. Por lo tanto, ¿el presidente estará evaluando eso? No lo sé, no lo sé. Mi impresión es que obviamente está generando una incertidumbre muy grande. Que esto es muy riesgoso, es una apuesta muy riesgosa la que está haciendo y que tiene chances de salir, algunas chances de salir bien y también tiene chances de salir mal, ¿no? Gracias, Juan Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Walter. A vos, Diego. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.